Vamos a continuar hoy entonces. Ahora alcancemos. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con el ciclo de Krebs, el famosísimo ciclo de Krebs. No hay tiempo para el rap. Les voy a poner música con el ciclo de Krebs, pero no tenemos tiempo. Bueno. Bueno, muy bien. Ciclo de Krebs entonces. Bueno, entonces, para hacerlo un poquito más, el ciclo de Krebs no es como aprendérselo como una máquina y que y que después de esto lo otro. No, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene una explicación, una justificación, ¿correcto? Entonces, para empezar, el objetivo principal del ciclo de Krebs es oxidar la acetil-CoA. Ese es el principal objetivo del ciclo de Krebs. Oxidar la acetil-CoA. ¿Listos? ¿En qué se me oxida? Pues recuerden que el grupo acetil son 2 carbonos, por lo tanto se va a oxidar en 2 dióxidos de carbono. ¿Sí? No alcanzo a llamar lista tampoco, entonces pues nada. Bueno, entonces estos 2 dióxidos de carbono pues ya entrarán a circulación, ¿sí? Son sustancias de desecho o entrarán a trabajar como el ion bicarbonato que ustedes ya conocen, ya me imagino que han visto el ion bicarbonato como una solución amortiguadora de la sangre, ¿sí? Y pues este interviene pues en el ion bicarbonato, pues que no va a entrar en detalle en este momento. Bueno, este acetil-CoA, cuando entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Este pues es un ciclo que lo estudió mucho Adolf Hans Krebs. Lo primero con el que se encuentra este acetil-CoA, que es de 2 carbonos, es con el oxaloacetato. El oxaloacetato es un cetoácido, es decir, que es un cetoácido porque tenemos un grupito ceto aquí y tenemos 2 grupitos ácidos acá, ¿sí? Entonces el oxaloacetato es un cetoácido de 4 carbonos. Es importantísimo que sepamos cuántos carbonos tiene cada uno, ¿cierto? Para que sepamos, hagamos la conexión al ciclo. 4 carbonos. Viene una enzima entonces que se llama citrato sintetasa. ¿Sí? Esta enzima citrato sintetasa lo que hace es fusionarme el oxalacetato con la acetil-CoA. Primero llega el oxaloacetato es un activador alostérico de la citrato sintetasa. Perdón, no es alostérico, es un activador, no es alostérico, perdón, es en el sitio de unión. Entonces primero tiene que llegar el oxaloacetato, ¿sí? Que digámoslo así es el sustrato constitutivo que siempre está ahí presente, el oxaloacetato tiene que estar siempre disponible para que pueda llegar la acetil-CoA. Si no hay oxaloacetato, no hay síntesis de citrato sintetasa. Entonces siempre el oxaloacetato llega de primero a la citrato sintetasa. ¿Listos? Entonces tenemos la citrato sintetasa y me forma citrato. ¿Sí? El citrato es una molécula simétrica de 6 carbonos. Lo vemos aquí. Aquí tenemos un grupito OH, el grupo alcohol, en el carbono 3. ¿Listos? Y bueno, pues es un ácido débil. De hecho, es el ácido cítrico, ¿correcto? Sino que a pH fisiológico se encuentra desprotonado, por ello se le llama citrato. ¿Sí? Es el mismo ácido cítrico tal cual, el mismo ácido cítrico que tienen las frutas, el mismo ácido cítrico que tienen pues la naranja, el limón, etcétera, etcétera, sino que se le llama citrato porque a nuestro pH se encuentra desprotonado en forma de anión. ¿Listos? Por eso se llama citrato. Bueno, luego viene una aconitasa, ¿sí? Y la aconitasa lo que hace es deshidratar este citrato y forma una insaturación acá abajo. ¿Listo? Forma una insaturación acá abajo y finalmente me forma el isocitrato. El isocitrato sigue siendo de 6 carbonos, lo que sucede es que se da un desplazamiento de este grupito alcohol al carbono 5. ¿Listos? Entonces, me viene acá y me produce el isocitrato. Bueno, este isocitrato entonces es sustrato de la primera deshidrogenasa del ciclo de Krebs que se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? Esa isocitrato deshidrogenasa toma como cofactor un NAD, ¿sí? Un NAD
reduce este NADH, súper importante la reducción de este NADH aquí. Este isocitrato de la isocitrato deshidrogenasa. Esa enzima isocitrato deshidrogenasa tiene inhibición por el mismo producto cuando hay una elevada concentración de alfa-cetoglutarato, que es el producto de esta reacción, se inhibe la isocitrato deshidrogenasa. También todas esas enzimas deshidrogenasas que están dentro del ciclo de Krebs, ¿sí? Todas son inhibidas por el producto o son inhibidas también por ATP o AMP, dependiendo. Pues ATP cuando hay una sobresaturación de ATP o cuando hay elevadas concentraciones de NADH, se inhibe. Entonces, ¿quién me las activa? Me las activa entonces el ADP y me las activa también el calcio, todas las deshidrogenasas que están dentro del ciclo de Krebs. Se me ha olvidado decirles una cosita acá arriba con citrato. El citrato es de las pocas sustancias que son permeables a la membrana mitocondrial, ¿sí? El citrato puede salir libremente por la membrana mitocondrial y acá el citrato va a ser el principal sustrato citosólico, acetil-CoA. ¿Listos? Acetil-CoA citosólico. ¿Para qué se necesita acetil-CoA citosólico? Bueno, este acetil-CoA citosólico va a ser usado para síntesis de ácidos grasos y esteroides. Y esteroides. Entonces, bueno. Profe, ¿me puede repetir la relación que tiene el citrato con una acetil-CoA, por favor? Sí, el citrato, a ver, el acetil-CoA es impermeable a la membrana mitocondrial. El citrato, ¿quiénes son permeables? Para que una vez miremos. Piruvato, malato también es permeable, ¿sí? Y fosfonol piruvato también es permeable. O sea, lo que son los piruvatos son permeables. ¿Sí? La acetil-CoA no permea, no puede pasar a través de la membrana. Entonces, bueno, entonces, al no pasar por la membrana, necesitamos acetil-CoA acá. ¿Listos? Entonces, bueno, ahorita es que me estoy acordando por acá una conexión, pero ahorita nos concentramos por ahí. Entonces, este acetil-CoA necesita ser utilizado para producción síntesis de ácidos grasos o esteroides, ¿sí? Entonces, la única forma de conseguir acetil-CoA es sacando citrato. Acá este citrato se enfrentará a una enzima que se llama acetato liasa y este citrato se transforma en acetil-CoA más oxalacetato. Oxalacetato citosólico. ¿Lo prende por acetato liasa? Para que me citrato. Sí, citrato liasa. Listo. Bueno, ¿dónde íbamos? Por acá abajo, isocitrato de deshidrogenasa, listo. Tenemos una reducción de una H y tenemos la primera descarboxilación. ¿Listos? Entonces, el producto que se me genera, que es el alfa-cetoglutarato, un intermediario muy importante del metabolismo de los carbohidratos, ya tiene 5 carbonos. Sigue siendo un cetoácido y tiene 5 carbonos. ¿Listos? Recuerden que el isocitrato está alfa-cetoglutarato. Sigue siendo un cetoácido y tiene 5 carbonos. ¿Por qué es tan importante este? Este es importante porque este se puede transformar en glutamato. ¿Listos? Que es un aminoácido, ¿correcto? Es el mismo ácido glutámico. El glutamato es un aminoácido, también es un neurotransmisor y tiene pues muchas funciones de glutamato. ¿Sí? Porque el glutamato por acá transforma en glutamina y entonces por acá tenemos la eliminación del nitrógeno por ciclo de la urea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por aquí me abre otra brecha que es hacia proteínas, aminoácidos. ¿Listos? Entonces, para que tengamos en cuenta la importancia del alfa-cetoglutarato.
Luego viene el alfa-acetoglutarato deshidrogenasa y me genera como producto un compuesto que se llama succinil-CoA. El alfa-acetoglutarato deshidrogenasa es un complejo enzimático parecido a la de la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Complejo enzimático que tiene 3 unidades. Necesita de cofactores como el ácido lipoico, vitamina B1, que es la tiamina, ¿sí? Para poder funcionar. Tal cual. ¿Cuál es la única diferencia? De que este señor se inhibe únicamente por producto. No se inhibe ni por fosfatasas ni por quinasas. ¿Listos? Profe, ¿qué es lo que necesita vitamina B1? Vitamina B1 y necesita también ácido alfa-lipoico. ¿Listos? Vale. Entonces, este compuesto no se activa ni se inhibe como la piruvato deshidrogenasa, que es por piruvato deshidrogenasa quinasa y piruvato deshidrogenasa fosfatasa, sino que este se inhibe por producto. ¿Listos? Tiene inhibición por producto. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Bueno, también es inhibido por arsénico. ¿Qué compuesto? Perdón, ¿qué compuesto es el que le sigue? El alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Listo? Ya, ok, gracias. Bueno, esta también es inhibida por arsenito, que es el arsénico trivalente. El arsénico trivalente se une principalmente a los grupitos tiol. Los grupitos tiol, por ejemplo, cuando vamos a colocar el ácido lipoico ahí en el sustrato, cuando se coloca el ácido lipoico por la transacetilasa, ahí viene el azufre, el arsenito, ¿sí? El arsénico trivalente compite contra el ácido lipoico y se da pues la inhibición, ¿listo? Entonces la intoxicación con arsenito también se da por inhibición de esta enzima. Bueno, pues los cofactores eran la vitamina B1 y ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es una cosa tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo para una farmacéutica que estamos desarrollando una fórmula para aumentar la inmunidad. Trabajamos con ácido lipoico, es muy costoso, pero es muy bueno, es antioxidante, poderosísimo y tiene unas funciones increíbles, bacán. Bueno, entonces aquí en esta enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa tenemos la segunda descarboxilación, ¿sí? Viene la segunda descarboxilación y viene la producción o la reducción del segundo NAD. ¿Listos? Bueno. Muy bien. Luego producimos succinil-CoA. Tal cual producimos la acetil-CoA, aquí se produce el succinil-CoA, que es un compuesto ya no de 2 carbonos, sino que es de 4 carbonos. ¿Sí? Succinil-CoA tiene 4 carbonos. Bueno. Entonces, aquí regularmente se produce un GDP. El producto aquí de esta enzima, aquí viene una enzima que se llama succinato sintetasa. O también le pueden encontrar como succinato tioquinasa, cualquiera de los dos, succinato tioquinasa o succinato sintetasa. Aquí tenemos una salida de este grupito, tenemos una salida de este grupito de aquí, y tenemos formación de GTP. Algunos libros cuentan este GTP como un ATP. ¿Por qué? Porque una enzima convertidora entre GTP y ATP. Pero GTP no tiene un equivalente energético al del ATP. Personalmente a mí no me gusta contarlo, ¿sí? Como un ATP, porque tiene que pasar por un proceso de transformación, por una enzima que se llama nucleócido quinasa, bueno, no recuerdo en este momento. Nucleócido quinasa, no sé, algo. ¿Ah? Una quinasa, pero no recuerdo cuál. ¿Qué pasó? Bueno, no sé. Se llama succinato sintetasa O succinato tioquinasa. Tioquinasa. De tío. Ajá. De tío. Tío del pollito.
De mi tío parchado. ¿Listos? Entonces, aquí, en esta parte, tenemos succinato sintetasa para producir succinato. ¿Listos? El succinato también hace muchas conexiones. Bueno, el succinato tiene una conexión directa con el metabolismo del grupo hemo, ¿sí? Que es, no sé si lo alcancemos a ver, a mí me gustaría poder que esto fuera de más horas y poderles dar metabolismo del hemo, porque eso lo van a ver mucho. ¿Qué? ¿Van a preguntar algo? ¿Qué dice usted? Ah, ¿te estás tirando? Ah, ya. Del hemo lo van a ver mucho más adelante, ¿sí? Pero muchísimo más adelante, por allá en séptimo semestre, se ven metabolismo del hemo, tienen que ver mucho, bilirrubina y todo esto. Y también a partir del metabolismo del propionato, que son ácidos grasos de cadena impar. ¿Listos? Productos de los ácidos grasos de cadena impar. También otros aminoácidos están relacionados con el succinato. Luego viene aquí la succinato deshidrogenasa. La succinato... Sí, ácidos grasos. La succinato deshidrogenasa es la única enzima que se encuentra dentro del complejo de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Esta es la única enzima que se encuentra dentro de las membranas mitocondriales. ¿Sí? Esa es la única enzima que se encuentra ahí. Las demás enzimas se encuentran en matriz mitocondrial. Esta es la única enzima que se encuentra ahí en la membrana mitocondrial. Succinato deshidrogenasa, entonces lo que hace es reduce un FAD, ¿cierto? FAH2. ¿Listos? Reduce este FAD y lo que hace es deshidrogenar aquí. Estos los quita, estos hidrógenos, y se forma una insaturación. ¿Listos? Esto tiene que retornar a oxalacetato, o sea que tiene que volverse a oxidar, y entonces viene la hidratación por medio de una enzima que se llama fumarasa. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Succinato deshidrogenasa? Reducción del FAT. FAT a FAH2. Ajá. Ajá. Y con eso formamos fumarato. Ajá. Bueno, entonces tenemos que introducir otro oxígeno como sea. La única forma siempre de introducir oxígenos a un sustrato es por medio del agua, hidratando, es lo más fácil. ¿Listos? También podemos hacer deaminación oxidativa, pero en este caso, bueno, deaminación oxidativa necesitaríamos dos sustratos. Entonces, como solo tenemos un sustrato que es fumarato, lo que pasa es introducir una molécula de agua para darle este grupito que posteriormente se va a transformar en el cetoácido del oxalacetato. ¿Listos? Entonces la fumarasa introduce el agua, ¿sí? Aquí en el fumarato, y me genera malato. Recuerden que el malato entonces es permeable a la membrana mitocondrial. Luego el malato, otra vez con una deshidrogenasa, el malato deshidrogenasa saca y me reduce un NAD, el último NAD del ciclo de Krebs, ¿correcto? Y finalmente se vuelve oxaloacetato. Malato deshidrogenasa. Listo, dale. ¿Preguntas con el ciclo de Krebs? Esa reduce el NAD. Reduce un último NAD. Entonces, en conclusión, tenemos ¿cuántos NAD reducidos en ciclo de Krebs? 3 NAD, muy bien. Tenemos 3 NAD. ¿Y cuántos FAH? 2. 1. Exacto. ¿Listos? Mejor dicho, vamos a hacer el conteo general. ¿Cuántos ATPs vienen desde por arriba de glucólisis? 2 ATP, muy bien. ¿Cuántos NADH? 2 NADH. 2 NADH por allá arriba. En piruvato de hidrogenasa, ¿cuántos NADH se redujeron? 1, ¿sí? Pero pues como venimos todo multiplicando por 2, entonces son 2 NADH. Y en ciclo de Krebs, ¿cuántos NADH se redujeron? 3 multiplicado por 2, entonces sería 6 NADH.
¿Y cuántos FAH2 entonces? 2. 1 por 2, 2 FAH2, para un total de 2 ATP más 10 NADH más 2 FAH2. ¿Dos? Bueno, esa es la ganancia neta. El ¿Cómo? GTP no sé, el GTP no sé. No, a mí me gusta contarlo porque tienes que tener una enzima, o sea, dependemos de una enzima para transformarlo en ATP, para que sea equivalentemente energético. ¿Listo? Que no sé por qué no me acuerdo, se me olvidó. Este es el total. Ganancia neta por una mol de glucosa. ¿Listos? ¿Preguntas? Miren que no es tan complejo, ¿no? La gente siempre vienen con la predisposición que el ciclo de Krebs, que no hay que no hay cuánto, un poco de nombres, que no hay que. Pero todo tiene un sentido. ¿Sí? Eso no es que aprendérselo con un rap y ya, y se acabó, y no entender qué pasa ahí realmente. ¿Listos? Entonces, yo creo que de en adelante ya vean el ciclo de Krebs de otra forma, una forma más amigable, que sean más empáticos con el ciclo. Más empáticos con el ciclo de Krebs. Entonces, bueno. Profe, ¿cuánto es la diferencia de energía entre ATP y GTP? No, con la enzima, o sea, el GTP no tiene el mismo potencial energético, no es energéticamente convertible, digámoslo así. ¿Sí? El GTP es un sustrato, por ejemplo, para la proteína G. ¿Sí? Es un sustrato más que todo de mecanismos, de vías. El ATP pero digamos, si el ATP vale el 100% de energía, el GTP vale el 20%, ¿no? No hay algo así. Además de que el ATP es energía potencial. O sea, si nosotros hablamos en otros términos que el GTP, por ejemplo, al llegar el glucagón se activa y el glucagón por debajo te fosforila algo, que esa fosforilación tiene al final va a generar algo de energía, pues sí. O sea, en esos términos sí, pero así como tal no. ¿Listo? Es curioso como un solo nucleósido hace el cambio, ¿no? Es algo muy curioso de la naturaleza, pero así funciona, no sé por qué. No me pregunten por qué, porque no sé. ¿Listos? Una preguntita, sí, una pregunta. Aquí donde está la succinilcoenzima en la parte inferior, ahí colocó un GDP. ¿Ese GDP ahí que era la relación que tenía? No, eso es lo que, aquí con la succinil-CoA, esta de aquí, la succinato sintetasa lo que hace es fosforilar un GTP, ¿sí? Entonces, el GTP se puede convertir en ATP por una enzima que seguramente me acuerdo cuando acabe la clase, en este momento no me acuerdo cómo se llama. Entonces, para que tenga un valor energético dependemos de esta enzima, por eso a mí no me gusta contar, no me gusta contarla como un ATP adicional. Ah, ya. Listo. De la glicolis traemos 2 ATP y 2 NADH. ¿En la qué? De la glicolis, ¿no? Sí. ¿De dónde salen los otros 2 NADH? Acuérdense que todos tenemos que multiplicarlo por 2. Ah, ¿cuál es? ¿Estos de aquí? ¿Estos dos de aquí? Sí. Ese es de la piruvato deshidrogenasa. De la piruvato. Ajá. ¿Listos? Salen eso. Pues sale 1 y se multiplica por 2, ¿no? Listo, muy bien. Seguimos por acá. Una pregunta. Cada vía tiene el fin de dar energía a unas células en especiales, digamos la glucólisis, no sé, a la mayoría de células, por ejemplo, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs de ruta oxidativa. Sí. O sea, la única célula nuestra, ¿sí?, que utiliza la vía de glucólisis para conseguir energía es el glóbulo rojo. ¿Sí? No más. De resto, todas optan por vías de esto. Sí. Así es. Vía de glucólisis fermentativa. Sí. Obviamente, este sistema equilibrado, ¿no? Porque lo tenés saturado, pues
barra fermentativa, la que sea. Los biocitos, ¿no? ¿Los qué? Los biocitos. Por eso cuando tenés saturada la ruta oxidativa, porque ellos son los que más consumen energía. O sea que la producción neta, lo neto del ciclo de Krebs solamente son NADH2, FADH. Exacto. Pues para Yo creo que no era el contrario, ¿Qué cosa? que en la mayoría utilizaban glucólisis y solo el biocito cuando se acaba la glucosa se utilizaba esta ruta oxidativa de forma piruvato, que luego va a generar como ácido láctico por allá y ahí es que se produce la acidez y todo eso. No, por eso, o sea, cuando las células se encuentran en una ruta saturada, cuando esto no me da más, mira que todo esto es por encima del sustrato, eso se puede agotar, ¿sí? Se puede saturar. Ahí sí el músculo coge por la ruta fermentativa, cuando hay un movimiento intenso. ¿Sí van a entender? Sí, todas las células tienen que tener este sistema, todas. Que todas las células nuestras, nosotros pues necesitamos responder a miles de procesos. ¿Sí? Necesitamos mucho ATP. Entonces, entre las cosas que se necesita es una ruta oxidativa libre. ¿Sí? O sea, que ruta oxidativa, ciclo de Krebs y fermentativa glucólisis. No, no necesariamente, porque es que esto, o sea, glucólisis, va a glucólisis y ciclo de Krebs, esos van de cogiditos de la mano. Que ya tenga las desviaciones, cuando ya hay saturación de ruta oxidativa, ¿cierto? Ahí se va por ruta fermentativa o los glóbulos rojos que se van naturalmente a ruta fermentativa. La ruta fermentativa se llama ruta fermentativa. ¿Ácido láctico? No, es con glucólisis, ¿no? Es con glucólisis que produce los 36 ATP. Pero ahí no estamos contando con Sí, claro. Estamos contando con glucólisis. los GDP y los dos del país. Sí, claro. Y los dos de la pirosis general Exacto. y los seis de Exacto. Correcto. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Por acá tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno. Entonces, en este momento de la película, muchachos, nos encontramos en la matriz mitocondrial con mucho NADH, con mucho más NADH, FAH2, ¿sí? Jóvenes. Entonces, hay que hacer algo con ese NADH. Los NADH tienen un potencial redox que se llama un potencial de transferencia de electrones bastante alto, ¿sí? Estas moléculas tienen, todas las moléculas que participan en procesos de oxidorreducción tienen un potencial electrónico muy alto, que a medida que se va pasando de un sistema a otro, esa energía va disminuyendo. A ver si les muestro. Potencial redox. Ajá. Entonces, miren. Sí, transfieren electrones fácilmente o también aceptan electrones fácilmente. Entonces, miren esta grafiquita. Miren cómo es la energía respecto al tiempo. Cuando el NAD viene y comienza a entregar los electrones, ese potencial redox comienza a disminuir, o sea, el potencial electrónico, la generación de energía comienza a disminuir a medida que se va pasando de un sistema al otro los electrones. ¿Listos? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Correcto? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es? Ubicarnos en tiempo, lugar y espacio donde es que estamos. ¿Sí? Entonces, estamos aquí, esta es la matriz mitocondrial. Esto está lleno de NADH y de FAH2 en este momento, ¿correcto? Y tenemos entonces una membrana interna mitocondrial y una membrana externa. Y estamos en, no, ahorita, o sea, vamos paso a paso, ¿sí? Ahorita les hablé de matriz. ¿Cómo? Estamos, no, cada cosa es distinta, ¿no? No, exacto. Sí, está en, exacto, en membrana. No, a ver, mira, pongámosle cuidado, por favor. Esto está lleno de NADH.
Aquí está NADH y aquí está alfa H2. ¿Listos? También tenemos hidrogeniones aquí. Esto es bastante ácido, esta matriz mitocondrial. Tenemos una membrana interna, ¿sí? Mitocondrial, y tenemos una membrana externa mitocondrial. ¿Listos? Tenemos un espacio intermembranal aquí. Es importante tener en cuenta este espacio intermembranal. Tengan en cuenta que las membranas mitocondriales son bicapas, no son monocapas. ¿Sí? Si fueran monocapas, el comportamiento sería completamente distinto. Son bicapas. ¿Listos? Bueno, entonces, en este sentido, vamos a ponerle una lupita en las proteínas que se encuentran dentro de la membrana interna de la mitocondria. No es membrana externa y no membrana interna. Entonces tenemos 5 complejos, ¿sí? Dentro de esa membrana interna. De los cuales estos 5 complejos tienen, bueno, dentro de ellos tienen unos cofactores y unas coenzimas que son excelentes oxidorreductores, ¿sí? Se oxidan y se reducen fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos flavin mononucleótido, ¿sí? El flavin mononucleótido es un excelente oxidorreductor. El complejo 1 también tiene un centro de hierro azufre, ellos también ceden y obtienen electrones fácilmente. Por acá en el complejo 2 tenemos el FAD, tenemos hierro azufre, por acá tenemos el complejo citocromo C1, los citocromos son ricos en hierro, ¿sí? Y el hierro pues también tiene un excelente potencial oxidorreductor. Tenemos por acá el citocromo A, ¿listos? Que es el complejo 4. El complejo 5 ya lo vamos a ver, el complejo 5 es algo muy singular, ¿sí? Parece que es algo muy singular porque es una proteína motora. Una proteína motora aquí. La teoría dice cosas muy bonitas, pero a la hora de usted interpretar eso, la realidad, es un poquito difícil de entender. O sea, no quiero decir que el concepto de entender que una proteína sea rotora o motora es absurdo, porque de hecho las proteínas son motoras también, sino usted irse allá al fondo, cómo es que se puede mover esa proteína. Eso es un poquito complicado de analizar, ¿sí? Cómo es que se puede mover una proteína. No, los complejos simplemente llaman, por ejemplo, el complejo NAD deshidrogenasa, complejo 1, ¿sí? El complejo 2 es succinato deshidrogenasa, que fue el que vimos ahorita en el ciclo de Krebs. El complejo 3 es un citocromo C y el complejo 4 es citocromo A. El complejo 3 es citocromo B y C. Y el complejo 4 es citocromo A. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Perdón, ¿el 1 cómo era? El 1 era... Es NAD deshidrogenasa. NADH deshidrogenasa. Perdón. No, un momento. Sí me están preguntando aquí. Es NADH deshidrogenasa. ¿Cuál me dijiste? ¿El 2? El segundo es succinato deshidrogenasa. Listo. Muy bien. Entonces, esto es lo que se tiene de evidencia hasta el momento, ¿sí? Resulta y pasa que el NADH viene y transfiere sus electrones a la subunidad catalítica deshidrogenasa del complejo 1. ¿Sí? Ese electrón es transferido a flavin mononucleótido. Lo reduce a flavin mononucleótido FMNH2. ¿Listos? Entonces, al oxidarse el NADH, pues este NAD viene otra vez y este señor tiene que ser transportado a través de la membrana mitocondrial por un carrier system que, bueno, no lo expresan. Es transportado, tiene que tener algo transportador, ¿sí? Este NAD tiene que ser transportado por algo. Y vuelvo otra vez allá al citosol a ser reducido, por ejemplo, por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es el que reduce en citoplasma, la NAD. ¿Listos? Por ahí arriba en glucólisis. Entonces, aquí se transfieren los electrones y FMN1 se lo transfiere a hierro azufre. En este punto, esa energía
que tienen estos electrones al transferirse de un compuesto al otro es usada para bombear hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Vuelvo, repito. Esa energía, ¿cierto? Que se libera, digámoslo así, que se libera entre pasar un electrón entre un compuesto al otro, ¿sí? Esa energía es utilizada para bombear hidrogeniones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. ¿Listos? De tal forma que el complejo 1 me bombea 4 hidrogeniones. ¿Sí? 4 hidrogeniones me bombea el complejo 1. ¿Listos? Estos electrones que provienen del NAD no llegan al complejo 2. Vuelvo, repito, estos electrones no llegan al complejo 2. Pasan de una al complejo 3. ¿Quién me transporta estos hidrogenos? Me lo transporta una coenzima que se llama la coenzima Q. La coenzima Q es un elemento que se puede transportar libremente a través de la bicapa de la membrana mitocondrial interna, debido a que tiene una colita isoprenoide que la hace muy, muy hidrofóbica. ¿Sí? La colita isoprenoide la hace tan hidrofóbica que se puede transportar libremente a través de la membrana. ¿Listos? Entonces, esta coenzima Q tiene la capacidad de transportar los electrones del complejo 1 al complejo 3. ¿Listos? Entonces, aquí en el complejo 3, yo voy a tener entonces, aquí el complejo 3, la coenzima Q lo recibe hierro azufre, por acá tenemos que eso se transporta citocromo C1. Y finalmente, entonces, este citocromo C1, aquí tengo otros 2 bombeos de hidrogeniones. ¿Listos? Se transporta citocromo C1, citocromo C me transporta los electrones al complejo 4. Este complejo 3, 2 hidrogeniones bombean. ¿Listos? Y acá en el complejo 4 finalmente se pasa entre los citocromo A1, A3 y finalmente le entregan los electrones al cobre, el cual tiene la capacidad de entregarle los electrones a un átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, este átomo de oxígeno recibe estos 2 electrones, ¿correcto? Y aquí es donde se neutraliza con agua. El cobre tiene la capacidad de entregarle estos 2 electrones al oxígeno y aquí se neutraliza con agua. ¿Qué pasa? Normalmente no se neutraliza con agua. Normalmente esto queda como el anión superóxido, queda como el radical hidroxilo, que son los principales responsables del envejecimiento. Pero es que el envejecimiento es un proceso natural que no se puede detener. ¿Listos? Es inevitable. Perfecto, bueno, los hidrogeniones del complejo 3 pasaban al 4, ¿cierto? Ajá, del complejo 3 al 4. Listo. Para un total de ¿cuántos hidrogeniones entonces? De 4 hidrogeniones acá en el complejo 1, 2 hidrogeniones del complejo 3, para un total de 6 hidrogeniones. ¿Listos? El FADH2 es distinto. FADH2 entra por el complejo, perdón, entra por el complejo 2. El complejo 2 entrega sus electrones a la coenzima Q, ¿sí? El complejo 2 no bombea hidrogeniones, ¿sí? No tiene esa capacidad de hidrogeniones por aquí, sino que el complejo 2 hace que se liberen 2 hidrogeniones del complejo 3, o sea que para FADH cambiémosle el color. Para FADH tenemos entonces 2 hidrogeniones acá bombeados. Y lo mismo sucede, pero acá tenemos un bombeo de otros 2 hidrogeniones para FADH2, para un total de 4 hidrogeniones para FADH2. ¿No se ve nada? ¿Por qué no dijeron antes? Bueno, entonces 2 hidrogeniones. ¿Tampoco?
Sí. 2 hidrogeniones para un total de 4 hidrogeniones para FADH2. Pero ¿cómo si el PAH2 entra por el complejo 2? ¿Cómo hace que se altare se libere estos hidrogenos? Es que, mira, tenemos que pensar un poquito más cómo es que una proteína, que un complejo es una proteína tiene la capacidad de acomodarse para que puedan pasar hidrogeniones por ahí, ¿sí? Pensando que el hidrogenión es un ion, y los iones siempre son complicados de pasar a través de membranas, ¿listo? Entonces, claro, esto aquí hay un reordenamiento, generalmente se da por aminoácidos cargados positivamente para que hayan repulsiones electrostáticas y de esa forma el hidrógeno pueda pasar por ahí como por un canal. ¿Listo? El FAD no, el succinato deshidrogenasa no tiene esa capacidad de poder pasar hidrógenos por ahí. Pero No pasa. sí, yo entiendo que no pasa por el complejo 2. Ajá. Pero ¿cómo hace que el PAD entra por el complejo 2? ¿Cómo hace que se altare se libere sus hidrogeniones? Entonces, ¿a quién transporta? La coenzima Q. La coenzima Q. O sea Ajá. que la coenzima Q Q transporta del 1 al 3 y del 2 al 3. Ajá, exacto. Ya, esa era la pregunta lista, dale. Entonces, Y del 1 al 2 también, sí, porque yo veo ahí la coenzima Q del 1 al 2. Sí, no, del 1 al 3 y del 2 al 3. Del 1 al 3 y del 2 al 3 transporta la coenzima Q. Pero yo veo acá como unos puntitos y que llega aquí yo veo como la UQ también entre el 1 y el 2. ¿Esa parte qué significa? No, ¿es del 1 al 3 o cuál? Del 1 que es el color amarillito al azul. Veo la UQ. Eso, exacto, este es el 1, complejo 1 y complejo 3. Aquí hay un transporte de electrones por la coenzima Q. Sí, es que aquí está el numerito 3, sí, el 4. Ajá. Y el 2 está por aquí, sí, ya lo veo. Bueno. El complejo 4 también libera de hidrogeniones del PAH. Del PAH. También transporta del 2 al 4 por coenzima Q, o cómo se transporta. No, también citocromo C. Del 3 al 4 citocromo C siempre. Del 3. Pero entonces, del 2 pasa al 3, digamos que los 4 hidrogeniones. Del 2 pasa al 3. Pasan electrones. Pero, o sea, lo que me refiero es cómo hace el cuarto complejo para sacar los otros 2 hidrogeniones del PAH2. Porque 2 lo saca el complejo 3 porque se transporta por coenzima Q. ¿Cómo hace del 2 para pasar al 4 y que libere los hidrogeniones? Pero no te entiendo, ¿cómo así? ¿Cómo hace? Tratando de decir es que le explique, profe, que el PAD entra en el complejo 2. Ese complejo 2 pasa 2 electrones, activa el complejo 3, bota 4 hidrógenos. No, el complejo 3 bota 2, ¿no? Bota 2. O sea, bota 4 en total. Bota otros 2. Ajá. Esos electrones que hay en el complejo 3 se pasan por citocromo C al 4 y el 4 vuelve y bota otros 2. Exacto. Pero entonces técnicamente al 3 sí pasan los 4. Sí, claro, 4 hidrogeniones. ¿Por FADH2? Claro, 4 hidrogeniones. ¿Sí? ¿Sí o no? No, es que no sé, no entiendo. ¿Qué es lo que quieres que pregunte? Pero si del 2 al 3 ya bombea 2, porque los 4 no los bombea directamente. Y los va a pasar ahí. O sea, porque tienen que pasar al 4 para liberar los otros 2. Porque así es el universo. Así. Vea, eso es una teoría, ¿sí? Esto pueden, o sea, a ver, muchachos, este es un principio, si ustedes lo quieren consultar, silencio, porfa. Este es el famoso principio de Mitchell del año 60. Desde esa época no se cambia, ¿sí? Mitchell fue una persona con tiempo, no mentiras, pues era una persona que le encantaba esto, ¿sí?
le encantaba esto y definió esta teoría, ¿sí? Que ha concordado mucho con las evidencias que posteriormente pues, la tecnología ha emergido y todo esto ha facilitado este estudio, ¿correcto? Y esto es algo que es una teoría, ¿sí? De hecho, es la teoría del principio del por qué nosotros nos movemos, la teoría de la energía, o sea, es una cosa bellísima, es una cosa muy bonita, muchachos, de poder explicar que con cada bocanada de oxígeno se puede moverse, ¿sí? Y usted como, bueno, no sé, son cosas muy personales, ¿no? Muy bacanas, ¿sí? Muy chévere. Entonces, es entender por qué, cuál es la razón de que la importancia del oxígeno, por qué el oxígeno es tan importante y por qué se produce la energía, cómo se produce la energía, por qué nosotros tenemos que comer, por qué nosotros no nos enchufamos algo, un enchufe ahí, ¿correcto? No nos enchufamos algo, ¿no? No tenemos un conector ahí para meternos electricidad. Entonces, es algo muy bacano. Algo muy bacano. Ese es como el origen de la bioquímica como tal. Una cosa bellísima. Tan bacano que aquí tenemos 10 hidrogeniones en espacio intermembranal haciendo un gradiente electroquímico, ¿cierto? Un gradiente quiere decir pues que tenemos diferencia de concentraciones medio y el otro, ¿sí? Es electroquímico porque tenemos hidrogeniones, ¿sí? No son simples hidrógenos, sino que son hidrogeniones. Y si ustedes vieron pues una bioquímica en primer nivel de bioquímica, vieron la importancia de los iones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno. Entonces, ya tenemos 10 hidrogeniones aquí bombeados. Estos complejos tienen inhibidores no reversibles que los vamos a ver. Entonces, el complejo 1 tiene dos tipos de inhibidores. Está el amital, que es un barbitúrico, que dicen que es la droga de la verdad, ¿sí? Lo ponen a cantar a usted y la verdad cuando le aplican esto. El amital, y eso no se consigue fácilmente, ¿no? El amital, la droga de la verdad. Tenemos, ¿cómo? Porque lo ponen a cantar la verdad cuando le aplican esto. Es un... ¿A quién le quiere acá la verdad? No, yo creo que más difícil es conseguirlo. Conseguirlo más difícil. Es un barbitúrico, ¿no? Claro, eso es una droga psiquiátrica, muchachos. Ya usted estudia psiquiatría y ya pues es distinta la cosa, ¿no? Se sopla un poquito por ahí. Bueno, esa rotenona. La rotenona es un derivado vegetal que se utilizó como insecticida hasta el 2006. Claro está que nosotros... ¿Cómo? Complejo 1. Nosotros acá, rotenona. Insecticida, hasta 2006 pues se pidió la concentración de este insecticida por ser pues ambientalmente tóxico, pero pues ustedes saben, aquí en Colombia aquí no vale ninguna prohibición, aquí siguen con estas cosas. Está la antimicina A, inhibidora del complejo 4, del complejo 3, perdón. Antimicina A es un antibiótico que se maneja en la industria pesquera. Antimicina A. Antimicina A, complejo 3. ¿Ah? No, el 1. No, no hay. No hay porque imagínese un inhibidor del ciclo de Krebs. Entonces, el 2. El 2. Antimicina utilizada en la industria pesquera, ¿sí? Para tratar infecciones antimicóticas, infecciones micóticas de los peces y todo eso, entonces es utilizado. Tenemos el famosísimo cianuro, inhibidor del complejo 4, ¿sí? Monóxido de carbono, cuando los moteles dejan prendidos los carros y amanece la pareja muerta pero contenta, ¿sí? Entonces, también monóxido de carbono. Ácido sulfídrico, desecho de basuras. Tener la basura encerrada más de 8 días en la casa comienza a generarle ácido sulfídrico y comienza a inhibirle el complejo 4.
¿Listos? Profe, todos estos son del 4 cianuro monóxido Sí. de carbono. Ácida de sodio. ¿Sí? Es un potente explosivo que se utiliza en los airbags para que, bueno, en realidad no se utiliza, ¿no? Por el peligro y también es que es muy mutagénico, entonces no se utiliza tanto. ¿Listos? Ácida de sodio. Ácida de sodio. Profe, ¿cuál era el primero? Cianuro. ¿Este? Cianuro. Sí, profe. ¿Listos? Bueno. Muy bien. Entonces tenemos un gradiente electroquímico full de 10 hidrogeniones. Perdón, ¿el segundo complejo no tiene inhibidor? El segundo complejo, no tiene inhibidor. Okay. Ponga cuidado con esto bonito. Bueno, entonces tenemos, silencio por favor. Tenemos 10 hidrogeniones en el espacio intermembranal y tenemos el complejo 5. ¿Qué pasa? Silencio por favor. Entonces, aquí en el complejo 5 es como un florero. Tenemos una subunidad que le vamos a llamar subunidad F0, que hace parte de una proteína integral de membrana. Tenemos un tallito aquí, un cuellito, y tenemos acá como una especie, como una flor. ¿Sí? Aquí están todas las unidades C. Todas las unidades C están aquí organizaditas en el F0. Este es el F1. Tenemos una subunidad gamma y tenemos una subunidad alfa beta. Esta es de las maravillas de la evolución, ¿no? De la naturaleza, de la creación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se genera un gradiente suficientemente alto, comienzan a bajar por aquí, a desplazarse por aquí, de a 2 hidrogeniones, ¿sí? Hacia el espacio intermembranal. ¿Correcto? Al pasar estos hidrogeniones, comienza a rotar esto como una licuadora. Las subunidades C comienzan a girar, ¿sí? Y ese giro hace que la alfa y beta se comiencen a mover. Hay una distorsión en sus estructuras y se expone entonces una unidad, su unidad catalítica que se llama ATP sintetasa. ¿Listos? ATP sintetasa. Entonces, ahí las unidades alfa beta también comienzan a moverse y esta unidad alfa beta entonces expone la ATP sintetasa que me transforma ADP a ATP. Esa ATP sintetasa tiene algo muy singular, ¿sí? Que esta ATP sintetasa también tiene la capacidad de mantener este sistema en equilibrio. ¿Cómo así en equilibrio? Que si hay exceso de ATP, ella también puede transformar en ADP. Es reversible. ¿Sí? Entonces, es una enzima que puede estar equilibrando este sistema. Como si el movimiento alfa y beta se produce Se expone. Sí, como si activara. ¿Y se movía la seguridad alfa y beta? Por paso de hidrogeniones por ahí. Sí, pues se pasan los hidrogeniones, se mueve las unidades C como una licuadora y estas unidades C empieza a mover. Esto es una cosa impresionante. En el taller les voy a poner a describir cómo es que funciona esto. En el taller les voy a poner, bueno, si alcanzo a hacerlo, es que no sé si alcanzo a hacerlo. En el taller les voy a poner referencias bibliográficas para que ustedes contesten de acuerdo a esos artículos. ¿Listos? ¿Ah? Sí. Entonces, el ATP sintetasa puede formar o ADP o ATP. Sí. ¿Quién inhibe esto? Oligomicina, un antibiótico. También. Oligomicina. ¿Listos? Bueno. De tal forma que por cada dos... ¿Este sería el complejo 5 o este sería el complejo 5? Ese es el complejo 5. Correcto. Entonces, por cada 2 hidrogeniones que se devuelven, yo produzco ATP, un ATP. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos ATPs me produce una mol de glucosa?
¿Ah? 10. ¿Cuántos ATP produce el FAD? Una mol de glucosa. ¿Cuántos ATP produce el FAD? Pues mira la conversión. Por cada 2 hidrogeniones me produce un ATP. ¿34? O sea, 36 en total. Sí, son 36, pero 36. ¿Cuál es la razón de que son 36 ATPs? Pues el NADH serían 30. FADH son 4 y más los 2 de ATP que ya Muy están. bien, 34 y 2. 36 ATPs. Sí, señores. ¿Sí? El NADH, cada NADH, entonces si NADH bombeó 6 hidrogeniones, me produce 3 ATPs. Si el FADH2 bombeó 4 hidrogeniones, me produce 2 ATPs. ¿Listos? Ahora sí multiplicamos. Exacto, entonces 10 por 3, 30, más 2 por 2, 4. ¿Qué? ¿Por qué? Íbamos en estos hidrogeniones que son los 10, ¿no? Esto también se multiplica por 2, ¿no? O esto ya no se multiplica por 2. No, todavía no estoy hablando de nada. No, aquí están hidrogeniones. Ajá. ¿Sí? Estos 10 hidrogeniones me van a dar en total 5 ATP. Ajá. ¿Lista? Pero entonces estos ya tienen las 2 moléculas. O acá esto no se multiplica por 2. No, aquí estoy hablando es únicamente, acuérdate que hablamos solo de una H y de un FAH2. ¿Sí? Ya al final, cuando ya sepamos todo esto, ya sabemos cuánto es en total. ¿Sí vamos a entender? Aquí solo hablamos de una H. Una H me bombea 6 hidrogeniones. Y un FAH2 me bombea 4 hidrogeniones. Para un total de 10 hidrogeniones. O sea que serían 5 ATPs, provenientes 3 de NaH y 2 de FAH2. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o sí, mejor dicho? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál? ¿Negro? ¿Listos? ¿Por qué? Por eso, si no entienden, pues... Ajá. El NaH nos da 6 hidrogeniones. Exacto. O sea, los 10 que están en el espacito. Exacto. Y eso tendría que ser por 2. No, No se escucha para el estudiante. A ver, estamos, exacto. No. Mira, aquí me están preguntando qué pasa por con ese 2. Esos 6 H salieron. Eso es de un solo, exacto. 6 NaH, no. A ver, no nos confundamos. Aquí estamos viendo cómo es que se da el bombeo de hidrogeniones, ¿sí? Acá ya tenemos el total. Acá nos están preguntando que si esto se multiplica por... No, ese es el total. Ese de los hidrogeniones es el proceso de cómo se da el bombeo. ¿Sí? ¿Lista? De hidrogeniones. Este acá ya es el mol de glucosa. Entonces, ese del 2 ya está aquí incluido en esta fórmula de aquí. ¿Lista? Entonces, por cada NaH, independientemente de donde venga este NaH, ¿cierto? Va a bombear 6 hidrogeniones. 3 ATPs. Exacto. Y por cada FAH2, independiente de donde venga ese FAH2, son 2 ATPs. ¿Cómo? Aquí están, míralos. Ya hicimos la cuenta hace 20, 30 minutos, hicimos la cuenta de cómo se obtenían los 10 NaH. De una mol de glucosa, 36 ATPs. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? El FAD bombea 2 ATPs. 4 ATPs de FAH2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Bien? Excelente. ¿Grabada? ¿Dónde? ¿Están grabando? Yo no he dado permiso, es derecho de autor. Uy, profe, sí, que estén grabando, por favor.
Profe, eso quiere decir que de la glicólisis ya... No, la glucólisis serían... La glicólisis por bombeo se darían solamente... Ve, buena pregunta para el parcial, me gusta la pregunta, acá te la anoto. ¿Cuántos ATP se bombean por glucólisis? Ve, está chévere la pregunta, me gusta. Anótame esa por ahí. Profe, que en estos días le mandan la lista de preguntas al parcial. Está buena pregunta, me gusta. Darían 8, ¿cierto? No. De la glicólisis ya, 2 nada H, 2 nada H, serían 6. que por cada uno... 6 ATPs. Y 2 ATPs que se Ah, bueno, ATP total de la glucosa eran 8. darían 8. Sí. Por ahí hoy puede ir una pregunta, me gusta. No. Me ha ocurrido. Listo, muy bien. Preguntas aquí, preguntas. No, ya. Por allá en las casas, preguntas. Sí, a ver, preguntas. O sea, en conclusión es que de todo el ciclo, de todo esto que hemos visto de glucólisis y de ya cómo llega a la parte donde se va a ejercer ya el balance final, que es en la mitocondria, se produce esta cantidad de 10 NADH, 2 FADH, Exacto. y 2 ATP, ¿sí? Pero esta, y que en la cadena respiratoria al final, después del ciclo de Krebs, entonces viene y participan todos estos 5 complejos que están en la mitocondria, ¿sí? Para dar el balance final, ¿sí? ¿Es así? Exacto. O sea, esto le da como la ¿qué? Esto es el que le da el remate, mejor dicho, esto es lo que se llama la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Esto es la parte de oxidación. ¿Lista? Ok, muchas gracias. Dale, con gusto. Profe, entonces, digamos, hay 10 NADH en total y cada NADH bombea 6 hidrógenos. 3. Entonces, No, exacto. O sea, hay 10 NADH en total. Ya transformémoslo en ATPs. Entonces, cada NADH son 3 ATPs. ¿Sí? y sería multiplicado por 2. Y sería multiplicado, pues mira, sería multiplicado por todo esto. Esto fue el total de una mol de glucosa, lo que estoy aquí subrayando. Entonces, por una mol de glucosa, esto es el total. Entonces sería 10 por 3, serían 30 ATPs por aquí por los NADH. Por los FAH2 serían 2 por 2, 4 ATPs. Y más 2 ATPs de glucólisis para un total de 36. Entonces, algunas veces van a encontrar 38 ATPs por el GTP de succinato deshidrogenasa. Perdón, de succinato sintetasa. Yo no los cuento. ¿Sí? Porque dependemos de enzima. Entonces, directamente 38 ATPs. Pero para este curso no se van a poner. No, para este curso no. ¿Y el 3 de dónde sale del 30? Espera un momento, por favor. Okay. No, ATP de la glucólisis son 2, ¿no? Porque forma 2 NADH, la glucólisis. Y si forma 2 NADH, Sí, en total serían 8 ATPs. 6 ATPs del NADH y 2 ATPs del 8 ATP de la glucólisis. La pregunta tiene que ir orientada y explicada que es teniendo en cuenta el bombeo de la electrón. Sí, claro. Porque te pregunto, ¿cuánto es la ganancia neta de No, pues 8 ATPs, claro. Es que podría ser, ¿verdad? No, es que la tengo una más chévere. Si el profesor se inventa algo ahí, más podemos pelear. Vea, si una persona está intoxicada con amital, ¿cuántos ATPs puede generar en glucólisis? Claro, algo así, ¿no? Ahí sí orientada. Claro, ahí sí, condiciones. ¿Cómo? Exacto, por eso es lo que tiene que pensar eso es lo que yo quiero que piensen, exacto. Puede ser. no creo que ahí ya. Se pilla, vea. No creo que ahí ya. Compañeros, ustedes van a ir a presentar acá porque no me les sople a nadie. Todo explicación de eso, otra vez. Si una persona está intoxicada con la mitad, ¿cuántos ATPs puede conseguir a partir de glucólisis? ¿Cuántos ATP consigue con glucólisis? Pero glucólisis no implica la cadena respiratoria. Claro, sí, porque nosotros tenemos en gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en
perdón, en glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa tenemos reducción de NADH, entonces implica la cadena respiratoria. Ah, ok, sí. Un par de preguntas. El factor 3 que multiplica el 10 NADH, ¿de dónde sale? ¿El cuál? El factor 3 que multiplica los 10 para dar los 30, ¿de dónde sale? Este 10, ¿de dónde salen estos 10? No, el 3. El 3, ¿cuál es el 3? El factor 3. Profe. No te entiendo la pregunta del factor 3, ¿cómo es el factor 3? Multiplicamos 10 por 3. Ah, 30, no, acuérdate que por nada, mira, cada NADH bombea 6 hidrogeniones, ¿sí? Cada 2 hidrogeniones me generan un ATP, por lo tanto sería 6 dividido entre 2, 3 ATPs por cada NADH. ¿Ya? ¿Lista? Ok. Tienes 3, ya multiplicas 10 por 30, 30 ATPs. Sí. Una pregunta y la otra es, ¿nos puede repetir cuáles son los inhibidores de cada uno de esos complejos? Acá están las diapositivas. Entonces tenemos... El complejo 1, del 2. Amitalrotenona para el complejo 1. Está, no, oligomicinas del complejo 5. Está ¿cómo es que llama esta? El antibiótico para la industria pesquera, que es la... Espérate que ya... Antimicina A, profe. Antimicina A. Antimicina A es la del complejo 3, y complejo 4, cianuro, monóxido de carbono, ácido sulfúrico y ácido de sodio. Y oligomicina para el complejo 5, especialmente en la subunidad F0 del complejo 5. ¿Listos? ¿El 2 cuál era? F0 del complejo 5. Esa es la que le... Del 2 no hay inhibidor. Profe, no listos, porque esa pregunta estaría mal formulada. ¿Por qué? En un sentido sí está mal formulada porque el ciclo de Krebs hace parte de toda la cadena respiratoria y todo esto. Pero yo la puedo poner así, ¿por qué no? Pero es que dijimos, ¿cuántos ATP se forman de glucólisis? Y dijimos de 8 porque solo estamos contando con glucólisis, exacto. O sea, 2 ATPs y 2 NADH. O sea, vos puedes ahí apelar, pero a ver cómo te digo, o sea, la condicionalidad va a ser clara. Por ejemplo, yo te digo cuántos ATPs se producen a partir de glucólisis, ¿sí? O sea, o sea, vos implícitamente decís, pero ¿por qué glucólisis y cadena ciclo de Krebs también es oxidativo y cadena respiratoria también es oxidativa? ¿Sí? Eso es lo que vos dirías, ¿no? Sí, pero entonces la pregunta es así. O sea, pero es que si decimos solo glucólisis, diríamos solo se forman 2 ATP. Por eso tiene que ir orientar. Claro, o sea, yo voy a hacer, o sea, este tipo de preguntas hay que ser muy explícito, ¿no? Por ejemplo, en esa tendría que decir, no sé. Sí, o sea, por fosforilación oxidativa, los productos de glucólisis por fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP se producen o algo así? Exacto. Claro, obvio. ¿Sí? No, tranquilo, no, claro. El problema es que no creo que tenga tiempo para, bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? No es... Una pregunta. Sí, ¿qué pregunta tiene? ¿El oxígeno qué función cumple? O sea, el oxígeno es esencial en esta reacción. Y siempre el oxígeno es el que es el que le recibe los electrones al cobre. ¿Y si no pasa eso, entonces envejecemos? O sea, ¿se forman esos radicales? ¿O? No, si no pasa, a ver, si tenemos bloqueo o sea, los radicales se ocurre naturalmente, ¿sí? Por un desbalance estequiométrico que existe entre los hidrogeniones y los oxígenos. ¿Listo? Entonces, eso siempre van a suceder. Siempre va a haber una formación de radicales libres y ellos son los principales responsables del envejecimiento, ¿sí? Si bloqueas esos complejos, simplemente no hay energía y por eso es que la respiración es la que más se afecta porque los músculos de diafragma y todo esto son los que siempre están como utilizando ATP. Entonces tú tienes una disminución de ATP y al tener disminución de ATP pues dejas de respirar. Estos son pues los primeros signos de intoxicación por cianuro. ¿Lista? Sí, gracias. Bueno. Entonces, si nos ponen una pregunta, si nos especifican. Claro, obvio. Sigamos. Listo, entonces. ¿Cómo así? No, se nos acaba el tiempo y no vamos a alcanzar a ver nada.
No, de verdad, hay mucho que ver, muchachos. ¿Qué? No, de verdad. Bueno. En el parcial no entra nada, entonces. Bueno, entonces seguimos. Entonces resulta y pasa que existe algo que llama proteínas desacopladoras. ¿Sí? Las proteínas desacopladoras son aquellas que me liberan la tensión, me liberan la tensión que se genera por el gradiente quimiosmótico que se generó en el espacio intermembranal por altas concentraciones de hidrogeniones, sin producir ATP. ¿Sí? Entonces, en el espacio intermembranal yo llego a un punto en que tengo demasiado hidrogenión. Entonces, muchos hidrogeniones. Pero resulta y pasa que yo tengo exceso de ATP acá. Tengo mucho ATP. ¿Sí? Entonces, hay dos vías. La primera vía es que este ATP se transforma en ADP por completo. Y la segunda vía es que hay una proteína que se llama la termogenina, que es una proteína desacopladora. Esta termogenina hace que pasen los hidrogeniones a la matriz mitocondrial sin producir ATP. No se genera ATP. ¿Sí? Pero como esto es energía, entonces aquí se genera calor. Es un sistema que utilizan los neonatos cuando apenas nacen, que tienen que enfrentarse a una temperatura distinta. Entonces la termogenina utiliza calor, libera calor y pues para mantener regular pues la temperatura. ¿Listos? Entonces la termogenina pasa los hidrogeniones a la matriz mitocondrial sin producir ATP. ¿Listos? Sigamos entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional o ya todo listo? Todo claro. Profe, ¿cómo se produce el calor? Buena pregunta. Bueno. ¿Esa termogenina dónde se encuentra? Se encuentra ahí en la membrana mitocondrial interna. ¿Listos? Bueno, ¿cómo se genera ese calor? A ver, vamos a pensar en la primera ley de la termodinámica, donde energía es igual a calor menos trabajo. ¿Listos? Entonces, a ver. Calor menos trabajo. Sí. Bueno, entonces este calor, al ser una energía potencial, ¿sí? Al ser una energía potencial, este calor yo diría que se libera a través del movimiento muscular del niño. Movimiento. ¿Por qué razón? Porque si vos ves, los niños generalmente tienen que ser alimentados apenas nacen. ¿Sí? Ellos pueden sufrir una polisemia severa y ha habido muchos casos en que hay muerte cerebral por no alimentar el bebé apenas nace. ¿Correcto? Entonces, una de las formas de compensar ese calor necesario para poder moverse y todo esto, pues es a partir de la termogenina, diría yo. ¿Sí? De la termogenina. O sea, la termogenina contribuye a darle calor a partir del movimiento muscular del bebé. Pero así en sí, así como es que se transforma este calor en calor para el bebé, pues la única forma es muscular, movimiento. ¿Sí? No creo que haya un cuadro de fiebre o algo. Pero a lo que me refiero es, bueno, el hidrógeno pasa a la matriz mitocondrial. Y ya por estar ahí, movemos el músculo y el calor. Sí, total. ¿Cómo? Pues sí, pues es que tiene que haber una disipación de energía, de calor. Tiene una disipación de calor. Pero bueno, no sé cómo. Para mover el músculo necesitaríamos ATP. Y sí. Si este termogenina no forma ATP. Sí, no, pues bueno, una pregunta más para el taller. Honestamente no sé. Es que la función de la termogenina es más que todo no el movimiento, sino la regulación de la temperatura corporal. Sí, exacto. Tomaría como ejemplo la condición que tiene ciertos parásitos o el camaleón a través de
de su regulación de su cuerpo Sí. para poderse estar en ciertos ambientes. Pero no, la verdad, no sé, de temperatura corporal no sabría decirte la verdad. Pero es que me preguntas, uno de esos hidrogeniones genera calor, o sea, se mueve uno, como unos hidrogeniones se van. Es como yo preguntarte, o sea, ustedes que son expertos en fisiología, ¿cómo es que una corriente eléctrica mueve un músculo? ¿Cómo así? ¿Cómo se transporta la electricidad a través de...? Potencial de acción. ¿Y por qué? ¿Cómo? La despolarización de la membrana. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se transporta eso? ¿Qué es una corriente eléctrica? Un flujo de electrones, ¿correcto? Un flujo de electrones ¿entre quiénes? ¿Y qué pasa? La corriente eléctrica hace que la célula tenga un desnivel en su potencial de acción, entonces pasa de menos 90 a menos 60 lumbrales. ¿Cómo le toca eso? ¿Cómo le toca eso? Pero cómo, o sea, ¿cómo eso genera un movimiento? Genera digámoslo así, que sí, que hay calcio, liberación de calcio y que efectivamente el calcio llega a la troponina, que no sé qué, entonces viene la miosina, la actina. ¿Cómo una electricidad es eso? Es lo mismo. Alguien que no tenía tiempo. Exacto. Alguien que tenía mucho tiempo. ¿Cómo la electricidad hace eso? Pero es diferente, porque digamos que ahí ya tenemos la teoría de cómo funciona, ¿no? Bueno, no sé. Hay unos fenómenos que cuando se da la disipación de calor así, hay unos fenómenos que no quería tocar, pero algo que se llama transferencia, yo no sé si Elsa sepa algo de esto, ¿cómo se llama? Transferencia electrónica por resonancia tipo Foster. Son cosas más complejas. Elsa, ¿sabes algo de eso, de la transferencia electrónica tipo Foster? ¿Tipo qué, perdón? Foster. Transferencia de energía por resonancia tipo Foster, se llama una. Esos son tipos de disipación de calor, por ejemplo. No sé si sea por ahí. ¿Sí? No, son cosas más físicas. Son cosas más físicas. Entonces, y la proteína desarrolladora, entonces la definición sería como que Toyota Rosa. No, si lo tienes que comprobar es que hay liberación de energía quimiosmótica sin producir ATP. ¿Listo? ¿Cómo se esa termómetro? Con 1.2 dinitrophenol. ¿De qué? Dinitrophenol. 1.3 o 1.2 dinitrophenol. Una de las dos. El dinitrophenol es un inhibidor de la termogenina. Dinitrophenol. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a seguir. Estoy asustado, ¿saben, muchachos? No sé a qué hora voy a hacer taller y parcial, la verdad. Pensaba que era dentro de 15 días. Podemos hacer un taller evaluativo. Un taller evaluativo que... Me extraña, ¿ustedes como muy prejuiciosos? Tan considerados, ¿no? Ustedes. Profe, una pregunta. La gluconeogénesis es favorecida por el glucagón y la glucólisis por la insulina. Espérate. Bueno, eso lo discutiremos después. No, mira, ahí generalmente el que regula eso, bueno, sí, obviamente el glucagón y la insulina tiene mucho que ver, pero directamente el que regula esto es el exceso de producto, que ya vamos para allá, ¿lista? Eso es lo que regula esto. Ah, listo. Indirectamente sí lo tiene que regular. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, ojalá alcancemos. Ya son las 8:32. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver gluconeogénesis. Qué violencia. ¿Por qué no? Ahora esto fuera de 3 horas, 4 horas para poder abarcar. Bueno, gluconeogénesis. Bueno, muy bien. Entonces, en la gluconeogénesis comenzamos con el piruvato mitocondrial. Piruvato mitocondrial. ¿Listos? Bueno, gluconeogénesis es síntesis de glucosa, ¿no? Entonces, bueno. Propio, o sea, que comenzamos con el primer paso, como el ciclo de Profe, ¿y esa gluconeogénesis se da cuando hay baja concentración de glucosa? Cuando hay exceso de concentración de glucosa, cuando hay mucha glucosa.
¿Cuando hay mucha? Sí, cuando hay mucha glucosa. La gluconogénesis, a ver, no, disculpame un segundito. La gluconogénesis, Me confundo. a ver, tenemos que ubicarnos en 2 puntos. Acá me preguntan que si se da cuando hay exceso de glucosa o no hay exceso de glucosa. Realmente este no es regulado directamente por hormonas, esto es regulado por productos. ¿Por qué razón? Vamos a contar un poquito la historia. Nosotros tenemos entonces altos niveles de glucosa, ¿sí? Una hiperglicemia. Esos altos niveles de glucosa va a estar relacionado con un exceso de ATP y también con altos niveles de NADH, ¿correcto? Esto es un exceso entonces de piruvato, y el piruvato puede volverse otra vez a glucosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta glucosa se transforma, el piruvato otra vez se transforma a glucosa y mira que esta glucosa entonces puede ser usada para hacer glucógeno. ¿Listos? Cuando yo tengo bajos niveles de glucosa, ¿qué puede pasar? Cuando tengo bajos niveles de glucosa, voy a tener glucógeno para que me dé glucosa y también voy a necesitar ruta de gluconogénesis para que me dé glucosa. Entonces, la gluconogénesis es principalmente regulada por productos, por sustratos, no por hormonas. Las hormonas intervienen en algunos pasos, como es el caso de la fosfofructoquinasa 1, la fosfofructoquinasa 2, que indirectamente me está afectando la fructosa bifosfatasa, que es la enzima que me reversa en la gluconogénesis, ¿sí? Entonces, no podemos decir que porque hay una hiperglicemia hay gluconogénesis, no. Tenemos que entender que la gluconogénesis me produce glucosa, ya sea para ir a glucógeno o ya sea para compensar niveles de glucosa en sangre. ¿Listos? Pero entonces, en la gluconogénesis formamos glucosa a partir de glucógeno. No, la gluconogénesis formamos glucosa a partir de piruvato. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá me preguntan que si es por exceso de glucosa o no, realmente no depende de eso, depende más que todo de producto, depende más que todo de piruvato, de las concentraciones de piruvato que hayan. Y tengamos en cuenta que el glucagón podría llevar a la formación de glucosa indirectamente a partir de gluconogénesis. Interviene ahí, pero no es el principal factor. ¿Listos? Y no podría haber, digamos, una situación donde no haya piruvato a partir de formar glucosa. Sí, claro, pero ahí ya es por glucagón. ¿Sí? Glucagón que me inactiva la fosfofructoquinasa 2, por lo tanto hay acumulación de fructosa 1.6 bifosfato. No, 6 bifosfato. Fructosa 6 fosfato. Entonces ahí se devuelve, por ejemplo. ¿Sí? Y la fructosa 1,6 bifosfato es la que activa la fructosa 1, la fosfofructosa 1. No, la fosfofructoquinasa 1 es activada por fructosa 2.6 bifosfato. ¿Está? Profe, una de las razones por la que se produce la glucosa es para compensar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y la otra razón cuál era? La otra, no, tenemos, entonces por piruvato tenemos por glucógeno, se puede obtener glucosa. Entonces cuando pasamos de piruvato a glucosa es la gluconogénesis. ¿Lista? Generalmente estos procesos de gluconogénesis se dan en órganos como el hígado. El hígado es de los principales órganos que se dan esta transformación de piruvato a glucosa. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? A ver si alcanzamos a ver gluconogénesis en un momentico. Bueno, entonces tenemos... Una pregunta. Cuando hay exceso de nutrientes, ¿sí? Porque la gluconeogénesis es cuando tengo demasiados nutrientes, sean lípidos, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Entonces, de todos estos sustratos, por así decirlo, entonces se me convierten finalmente en piruvato y ahí es donde va a darse entonces la glucosa, ¿es así?
Pues no, o sea, no necesariamente, es como te digo, o sea, puede ser, es que la gluconeogénesis son muchos pasos para decir que exactamente es por eso, ¿sí? Es un proceso en el que yo tengo, por ejemplo, un exceso de piruvato. Generalmente, a mí se me empieza a acumular. A ver, vamos a ver y ya les voy explicando poco a poco. ¿Qué pasa? Bueno, entonces yo tengo elevadas concentraciones de piruvato, ¿correcto? ¿Por qué razón? ¿Qué? La gluconeogénesis solamente se tiene en cuenta los altos niveles de piruvato. El piruvato es de los principales. Ya vamos a ver sobre la vía que más se pasa. ¿Listo? Yo tengo exceso de piruvato debido a que yo tengo un exceso de ATP y el ATP lo que hace es activarme la piruvato deshidrogenasa quinasa, por lo tanto la piruvato deshidrogenasa quinasa se encuentra fosforilada y está inactiva. Entonces tengo acumulación de piruvato. Esta ya estamos en mitocondria, ¿no? Dentro de la mitocondria. Entonces, cuando yo tengo un exceso de piruvato, una concentración así brutal de piruvato acumulado en mitocondria por inactivación de la piruvato deshidrogenasa por exceso de ATP, ¿listo? El piruvato me activa la enzima piruvato carboxilasa. Piruvato carboxilasa, ¿sí? La piruvato carboxilasa en su constitución tiene una lisina, la cual se une a una biotina, y en la biotina yo tengo un dióxido de carbono. Pero fue que encima fue la que nos activó. ¿La piruvato carboxilasa? La piruvato nos activó piruvato carboxilasa. ¿La enzima piruvato o el piruvato? No, el piruvato nos activó la piruvato carboxilasa. ¿Qué? Un dióxido de carbono. Este piruvato entonces ya lo conocemos, que es así, así y así. ¿Listos? Entonces, este señor de aquí, la biotina, por medio de la piruvato carboxilasa le introduce un dióxido de carbono aquí. Y esto pues sería CH2. ¿Listos? Para producirme ¿qué? Este es el oxaloacetato. Se los presento estructuralmente, que no lo habíamos visto. Es un cetoácido, ya lo habíamos dicho. Y listo. Pero fue pena repetir. Abajo ya había solo CH, ¿cierto? CH3, sí. ¿C3 o CH? No, CH3. Aquí había CH3 antes. Ahí había CH3. Ajá. Y la piruvato carboxilasa. Le introdujo este dióxido de carbono aquí. Ah, ok, entonces ya se los decía. Exacto, solo oxaloacetato. ¿Listos? Entonces, ojo con esto. Tenemos producción de oxaloacetato, ¿sí? Estamos en ciclo de Krebs. Estamos aquí bueno, sí, ya estamos en oxaloacetato en ciclo de Krebs. Este oxaloacetato mitocondrial tiene dos rutas. ¿Depende de qué? Depende de si la persona, si se encuentra en ayuno o si está en condiciones normales. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si está en condiciones normales. Si está en condiciones normales, este oxaloacetato es sustrato de una enzima que se llama, vamos a poner aquí normal, a ver dónde le ponemos normal. Normal por acá en el lado derecho. Y acá lo colocamos en inanición en el lado izquierdo. Entonces, normal, este oxaloacetato va a ser sustrato de una enzima que se llama fosfenol piruvato carboxiquinasa mitocondrial. Fosfenol piruvato carboxiquinasa mitocondrial. ¿Listos? Aquí tenemos carboxiquinasa mitocondrial. Aquí tenemos una descarboxilación efectivamente. ¿Sí? No sería carboxilación. Descarboxilación porque le estoy quitando este dióxido de carbono. Ah, ya. ¿Y ¿Listo? quién le quitó el fosfenol piruvato? ¿What? Ah, sí. ¿Quién le quitó este dióxido de carbono? Sí. Ah, ¿Listos? Y aquí este señor utiliza
como cofactor un GTP para fosforilarme este grupito de aquí y volverlo fosfenol piruvato. ¿Profe utiliza qué? GTP, un GTP. Me fosforila el carbono 2 y me lo deja en fosfenol piruvato. ¿Sí? El fosfenol piruvato es sustrato de... bueno, sale libremente de la mitocondria, ¿sí? Y llega al citosol. Entonces sería fosfenol piruvato mitocondrial, fosfenol piruvato citosólico. ¿Listos? Y este fosfenol piruvato citosólico vuelve a ser sustrato de la enolasa en la glucólisis. ¿Listos? ¿Estamos ubicados? Por eso es que para ver estas clases hay que traerlas estudiadas. De la enolasa nuevamente y se devuelve. Esa es una opción. Ajá, entonces aquí en este caso ya sería ponerle agua. ¿Está? Pero cuando pasa de fosfenol piruvato mitocondrial a citosólico, ¿hay algún cambio conformacional o es solo el lugar donde? ¿Cómo así? Bueno, realmente esto es por un transportador aniónico, puede ser cloro. No, aquí pasa por un transportador aniónico. Un transportador aniónico que puede ser el canal de cloro. Es un transportador aniónico, por ahí puede pasar el fosfenol piruvato. ¿Qué me dijiste? No, sino que me puse a pensar que realmente el fosfenol piruvato sí era permeable o no, y no, él pasa con un transportador aniónico. ¿Qué dijiste? No, es igual. Y entonces va con qué transportador. Un aniónico. Yo creo que puede ser un anión con un canal de cloro. Transportador aniónico. Profe, y entonces se vuelve a la anulasa y la anulasa... Otra vez se devuelve por glucólisis hasta la fructosa 1.6 bifosfato. Se devuelve glucólisis hasta fructosa 1.6 bifosfato. Se devuelve por glucólisis. Hasta fructosa 1.6 bifosfato. Sí. Bueno, por otro lado, cuando hay inanición, ¿sí? Cuando hay inanición quiere decir que yo tengo bajos niveles de NADH citosólico, o sea que tengo esta proporción elevada. ¿Listos? ¿Por qué? Porque cuando hay inanición no hay glucosa, por lo tanto, si no hay glucosa, no hay transportadores electrónicos reducidos en citosol. ¿Listos? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inanición, este señor oxaloacetato es sustrato de malato deshidrogenasa. ¿Listos? Entonces, en este caso, yo tengo aquí pues una oxidación. Me estoy devolviendo en el ciclo de Krebs de NADH a NAD+. ¿Listo? Me produce malato. Malato sale de la membrana mitocondrial, vuelve malato citosólico, y acá tenemos malato deshidrogenasa citosólica. ¿Sí? Que me produce entonces aquí oxalacetato. Y el oxalacetato es sustrato de la fosfenol piruvato carboxiquinasa citosólica. ¿Qué? ¿Aquí? El oxalacetato es sustrato de la fosfenol piruvato carboxiquinasa citosólica. Y esto me produce fosfenol piruvato y nuevamente fosfenol piruvato vuelve acá a ruta de glucólisis hasta fructosa 1.6 bifosfato. ¿Sí?
Profe, espera. ¿Por qué razón en inanición? Espérate, ¿por qué razón inanición? Porque aquí yo tengo entonces una reducción de NADH. Entonces voy a aumentar las concentraciones de NADH citosólico. ¿Listos? ¿Ya? ¿Qué? Profe, muchas preguntas. No hemos acabado. Profe, no, pero espere que se... ¿Qué pasó? En el caso de condicionar más, vamos por glucosa 1.6 bisfosfato. Ajá. ¿Qué? ¿El organismo ya coge eso como glucosa o ya se devuelve? No se devuelve, se tiene que volver hasta glucosa. Glucosa. Sí. Fosfato. Sí, no, glucosa, lo mismo que nos devolvemos. Por eso nos devolvemos todo hasta glucosa. Hasta glucosa. Okay. Entonces, en ambas Un momento. Un momentico. Ajá, dale. independiente de que esté en inanición, en un estado normal se va a generar glucosa en ambas rutas. O sea, No, espérate primero acá. A ver, dime, otra vez pregúntame, por favor. que si en ambas rutas, independientemente de si está en estado de inanición o en un estado normal, se va a generar glucosa. Exacto, se va a generar glucosa. O sea, la gluconeogénesis, por lo que te decía hace rato, que eso no es influenciado por la hiperglicemia es por sustratos y productos. ¿Lista? Dentro de la célula. Gracias, profe. Lista, vale. ¿Ahora sí qué? No, profe, ya no sé. Cuando comenzamos esta ruta de inanición, Ajá. dijimos que había mucho NADH más, ¿no? No, dijimos que había poco NADH citosólico. Mira la proporción aquí. O sea que la proporción elevada es de NAD oxidado. O sea, hay mucho NAD oxidado, pero no reducido en citosol. Ajá, por eso NADH más. No, nada es el oxidado, por eso. Mucho nada. Ajá. El reducido es NADH. Sí. Nada. Ajá. Ya, te dije mal. Nada más. Ajá, nada más. Nada más hay mucho. Nada más hay mucho. Exacto, inanición. Citosólico, ¿no? Ajá. Bueno, no sé. Pero si hay mucho, nada más. ¿Cómo es que Exacto, porque NADH mitocondrial sí hay mucho. O sea, NADH mitocondrial hay bastante. Pero nada más citosólico no hay suficiente. O sea, cuando yo tengo una, por ejemplo, una hipoglicemia, ¿cierto? Los niveles de NAD citosólicos son mínimos. NADH es mínimo, ¿sí? Pero si vos, por ejemplo, vos tenés acá una acumulación en mitocondria de NADH mitocondrial elevado, debido a que tuviste tu proceso de oxidación normal y no utilizaste ATP, entonces puedes tener una acumulación de NADH. Es que eso es muy relativo dependiendo de las variaciones de las situaciones que se presentan. ¿Sí? En una condición de estas donde no hubo gasto de ATP significativo y no hay ingreso de glucosa, o sea, no hay NADH en citosol, entonces se activa esta ruta por acá. ¿El NADH mitocondrial no puede difundir? ¿Qué? ¿El NADH que está en la mitocondria no puede difundir al citosol? El NADH que está en la mitocondria, sí, claro, también se puede difundir en el citosol, pero esto es como una compensación, es como una compensación en inanición. Profe, pero con un alto ATP puede haber ausencia o deficiencia de NADH en la mitocondria. Sí, o sea, si hay altas concentraciones de ATP, normalmente con altas concentraciones de ATP hay exceso de NADH, mitocondria. ¿Está? Cuando hay una sobreproducción de ATP, que no se gasta el ATP, por ejemplo. Bueno, no, ya, acá, ¿qué pasó? Otra vez. Entonces, en inanición hay mucho NAD+ citosólico. NAD+ citosólico, sí. Ajá. Pero hay también mucho NADH mitocondrial. No siempre, ¿no? Es que depende de la inanición. Si vos tenés una inanición y estás en reposo. Pero sí, ¿cómo que depende de la inanición? O sea, normalmente, a ver, eso ya va más que todo psicológico, ¿no? Usted cuando tiene hambre quiere hacer ejercicio o quiere quedarse más bien acurrucado. Bueno, entonces ahí está. Hay exceso de producción de ATP, hay un ATP acumulado, pero no hay suministro citosólico. Por ¿Listo? eso, pero entonces sí habría mucho NADH mitocondrial. Sí, exacto. Habría más NADH mitocondrial y poco citosólico. Exacto. Entonces, creo que en el NAD es diferente. Hay más
En el mitocondria, ¿El cuál? en el NAD+. Sí, más citosólico. Hay NAD oxidado citosólico y hay NAD reducido mitocondrial. ¿Sí? Y entonces, cuando pasamos ya a este punto que se coge el oxalato, se está cogiendo ese NADH mitocondrial para volverlo Citosólico. Citosólico, citosólico. ajá, NADH citosólico. Y entonces el fin de toda esta ruta es en el que. NADH citosólico. No, el fin de toda esa ruta es producir glucosa. Sí, pero en cuanto al NAD, necesitamos NAD reducido en citosol. No necesariamente, o sea, el NAD reducido en citosol no tiene una función así como importante, sino esta parte de fermentativa, ruta fermentativa, ¿sí? La ruta fermentativa, pero pues así como para aprovechar este sustrato sería esa parte nomás. Se establecen esas dos rutas igual, ¿no? ¿Sí? Malato mitocondrial, malato citosólico, permeable. El malato, sí, el malato es permeable. Sí, es permeable. Piruvato y fosfonol piruvato también. No, por arriba en glucosa, sino que no nos cansamos el tiempo, ya llegó el parcial. Venga a ver si lo acabo de hacer. Entonces, el primer punto que no es reversible en glucólisis. Piruvato quinasa no la vimos por ningún lado aquí. Piruvato quinasa no está. Exacto, nos saltamos, llamamos fosfonol piruvato por otra enzima que llama fosfonol piruvato carboxinasa, ya sea mitocondrial o citosólica. ¿Listos? Es que me acabó el tiempo. ¿Ah? No, el malato deshidrogenasa mitocondrial me transforma a oxalacetato en malato. Otra vez citosólico. Otra vez, exacto. Otra vez acá es malato a oxalacetato. ¿Listos? Bueno, en fin, entonces, a ver. Bueno, entonces, sigamos por acá. Por último, entonces, vean, nos devolvemos, entonces, piruvato quinasa no tiene enzima reversible. Por ahí arriba en fosfofructoquinasa 1 nos lo revierte fructosa y fosfatasa 1. ¿Sí? Ese nos lo revierte. ¿Quién me activa fructosa y fosfatasa 1? Me lo activa el producto de fosfofructoquinasa 1 que sería fructosa 1.6 bifosfato, ¿sí? Y me lo activa, me la inactiva el AMP, ¿sí? Adenosímonofosfato, la fructosa y fosfatasa 1. Subiendo un poquito más adelante nos encontramos con glucosa 6-fosfato. Recuerden que la hexoquinasa no tiene reversión, entonces aquí tenemos una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa es la que me transforma glucosa 6-fosfato en glucosa. ¿Listos? La glucosa 6-fosfatasa tiene bastantes cositas. La primera es que la glucosa 6-fosfatasa se encuentra a nivel de retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Ella se encuentra en el retículo endoplasmático liso. Perdón, pero esa sí es reversible. Glucosa a glucosa 6-fosfatasa no es reversible. Sí. La fosfatasa principalmente se encuentra en hepatocitos, en hígado, ¿sí? No se encuentra en todas las células. ¿Listos? Entonces, este es el paso que yo estoy aquí hablando, es glucosa a glucosa 6-fosfato. Eso se hace por hexoquinasa y se devuelve por glucosa 6-fosfatasa. No, glucosa 6-fosfatasa. Fosfatasa. Bueno, esta glucosa 6-fosfatasa tiene 3 isocimas, que son glucosa 6-fosfatasa 1, glucosa 6-fosfatasa 2 y glucosa 6-fosfatasa 3. ¿Listos? Esta glucosa 6-fosfatasa lo que hace es introducir la glucosa 6-fosfato al lumen del retículo endoplasmático liso. Resulta y pasa que aquí en el lumen del retículo endoplasmático liso se encuentra una hidrolasa, en la membrana del retículo endoplasmático liso, se encuentra una hidrolasa que es la que me va a romper este grupito 6-fosfato. ¿Listos? Este grupito 6-fosfato se rompe por esta hidrolasa y genera glucosa. El hecho es que esta glucosa
esta glucosa puede atravesar, esta glucosa 6-fosfato puede atravesar la membrana por una enzima que también se llama la glucosa translocasa. Glucosa translocasa, ¿sí? Que es la que facilita el ingreso de la glucosa 6-fosfato al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático se enfrentan a hidrolasa, la hidrolasa me quita el grupo fosfato y la glucosa es sacada del retículo endoplasmático por glucosa 6-fosfatasa 2, ¿sí? Mientras que el grupo fosfato es sacado por la glucosa 6-fosfatasa 3, al citosol. ¿Listos? Y ya tenemos glucosa, colorín colorado, ya los dejo en paz. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de von Gierk, ¿sí? La enfermedad de von Gierk es una enfermedad que es una hipoglicemia continua en el que no, el paciente no tiene glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y no es tan, o sea, es más o menos común, ¿no? Medianamente común. Y listo, ya llegamos a glucosa, nos quedó faltando síntesis de glucógeno, pero ya no alcanzamos, ni ruta de las pentosas, imagínense. Bueno, muchachos, pues nada, chao. Nos vemos dentro de 8 días. No, pues sí, hacemos parcial. Pues sí, pues por ponernos no, en la casa. De momento, hasta el momento en la casa, ¿no? Sí, porque nos dicen que tenemos que hacer los parcial acá. Yo trato de mandarles el taller para que lo trabajen. No sé cuándo. Ay, sí, mándenos un taller. No, Profe, pregunta. Ajá. Cuando... Espera un momentico. Hasta luego entonces, que estén bien. Hasta luego. No, profe, gracias. Mira que cuando uno necesita que rinda la clase, no rinde.